Las acciones de piratería llevadas a cabo por la Armada Británica, que al cabo esa era la condición de los piratas, se desarrollarían durante toda la historia de la trata, y el resto de actuaciones, como no podía ser de otro modo, iban por el mismo camino, desatendiendo por completo el derecho internacional. En ese sentido, un personaje torcido, el padre Antonio de Crato, pretendiente a la corona de Portugal, que por derecho correspondía a Felipe II, concedió a Inglaterra, con su supuesta autoridad, el derecho a comerciar pacíficamente en la costa de Guinea. Y en este caso, ese fue el argumento utilizado por la que justamente ha venido a ser conocido como la pérfida Albión, para invadir territorios ajenos de forma pacífica o de forma violenta, conforme le interesase. Lógicamente, Antonio de Crato, como posteriormente sucedería con los próceres americanos, matizo, todos los promotores de las guerras de separación de América del siglo XIX, vivió en Londres como un títere, cebado y observado por las autoridades inglesas, siempre alertas en vigilar sus propios intereses y expertas en crear quintacolumnistas que defiendan sus intereses en casa ajena. Y es que Inglaterra siempre ha pretendido dar carácter de legalidad a sus actuaciones de delincuencia internacional. Es el caso que al compás de estas actuaciones, la piratería seguía cumpliendo sus funciones como adelantada de Inglaterra, que seguiría formando generaciones de piratas. Así, a la sombra de John Hawkins, se formó su hijo Richard y Francis Drake, su sobrino, que en poco tiempo llegó a eclipsarlo por la audacia de sus hazañas en la guerra contra España. En 1600 se creó en Londres la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que perviviría como tal hasta 1858, cuando fue clausurada por el gobierno británico. Holanda hizo lo propio en 1602 con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o VOC, mientras los franceses esperaron hasta 1664 para constituirla. En relación a la VOC, que llegó a contar con 80.000 empleados, entre marinos, que eran el 25%, militares, que eran el 12,5%, y civiles, señala Rafael Valladares. La compañía obtenía el monopolio del comercio con todas las tierras situadas al este del Cabo de Buena Esperanza por un plazo de 21 años. Se le conferían poderes comerciales, militares, con autoridad para declarar la guerra, y políticos, con potestad para concertar alianzas, aunque bajo la supervisión de los Estados Generales, que además se reservaban el derecho de revisar esta cláusula. Las generaciones de piratas se fueron sucediendo en el tiempo, y el tráfico de esclavos fue su fiel compañero, que no les impedía atender otras actividades ilegales e inmorales. En 1662 la Compañía Real Africana proveía 3.000 esclavos al año a las Indias Occidentales, número que se incrementó a 5.600 en 1672. Una vez que se suprimió el monopolio de la compañía en 1698, el número de traficantes de esclavos individuales, personas como Newton, se disparó. En 1740 Liverpool enviaba 33 barcos al año en el viaje triangular entre Inglaterra, África y el Caribe. Y el poder de estas compañías era omnímodo y presumiblemente autónomo, teniendo facultad para fundar factorías y colonias en las tierras adquiridas, y además nombrar sus mandos y gobernadores. Pero al respecto, es digno reseñar que las compañías tenían el derecho a ejercer su poder legislativo y judicial en sus ámbitos de jurisdicción, siendo que esa potestad se otorgaba con el objetivo primordial de que la compañía favorecería el comercio de los súbditos de Holanda, en el caso de la VOC, o de los ingleses, en el caso de la Compañía Real Africana, y en hacer la guerra a los españoles. Como en el caso de la piratería tradicional, en el que evidentemente tomaban parte principal, los estados europeos daban una cobertura total al tiempo
que al darles estatus jurídico de compañía privada, se mantenían al margen de responsabilidad en sus actuaciones ilegales, aunque no por ello dejaban de participar en los beneficios que generaban. Así, en 1613 los holandeses ya tenían una factoría en la isla de Manhattan, a la que seguirían otras en el Caribe. Islas deshabitadas que fueron siendo ocupadas subrepticiamente por los piratas y en 1616 empezaron a colonizar la Guayana. Y en Manhattan, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales acabó fundando en 1625 la ciudad de Nueva Ámsterdam, que en 1674 se convertiría en Nueva York. A título de ejemplo, que puede ser extrapolado, los piratas de la Compañía Británica de las Indias Orientales tenían un mercado de primer orden donde el aporte masivo de esclavos quedará sin que se le pueda poner cifra aproximativa al no existir ningún registro que pueda verificar el hecho. La flota colonial de la Norteamérica británica contribuyó a los flujos de la trata de esclavos durante el siglo XVIII, sobre todo desde Rhode Island. Newport se convirtió en el principal puerto norteamericano relacionado con la esclavitud transatlántica, cobrando mayor importancia que el puerto de Nueva York, que era mucho mayor. El desarrollo del tráfico negrero se veía permanentemente acelerado, y eso era consecuencia de los éxitos obtenidos por la piratería. Así, en 1618, los ingleses se establecían en Río Gambia, de donde sacaban los esclavos que en 1619 introducían en Virginia y en 1630 en Barbados para atender la producción azucarera. Y las acciones iban teniendo lugar a un extremo y otro del Atlántico, siendo que en 1637 ocupaban el Mirna, en África, en un rosario de acciones que acabarían dándoles preeminencia en el tráfico negrero. Acciones que completaron con operaciones comerciales como la realizada en 1617, mediante la cual compraron a los portugueses la isla de Gorée, que fortificada inmediatamente les posibilitó el acceso a los principales centros de tráfico continental africano. Durante los primeros años del siglo XVII, los holandeses arrebataron al pueblo navegante sus mejores florones coloniales, no solo en África, donde capturaron la fortaleza de San Jorge de Mina y momentáneamente Santo Tomé y la desembocadura del Zaire, sino también los establecimientos de las Indias Orientales, aún San Salvador en el Brasil. Los holandeses establecieron en el Mirna el centro de sus operaciones y en esta factoría la compañía establecida para tratar en el África tenía una numerosa planta de empleados encabezados por un director general, pastores, fiscales, factores, subfactores, asistentes, almacenistas, contadores, soldados y esclavos. Un pirata holandés, Benjamin Raule de Zelanda, tomó asentamientos en África, en la que posteriormente sería Princeton, en Ghana, lo que serviría de trampolín para otros asentamientos como en Arguin, desde donde pudieron llevar a cabo sus acciones de contrabando de todo tipo de mercaderías, entre las que destacaban, lógicamente, los esclavos. Al concluir la tregua de los 12 años entre España y las Provincias Unidas, Holanda creó la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, en holandés West-Indische Compagnie, o WIC, el 3 de junio de 1621. Sería esta compañía la que tendría más significación en la consecución de asentamientos en tierra. La compañía contaba con una junta directiva de 19 miembros, conocidos como los Eren 19, señores, y contaba con 5 oficinas ubicadas en Ámsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn, Groningen, siendo su objetivo, primero, el comercio, principalmente de esclavos, y la piratería, y la instauración de colonias holandesas como las llevadas a cabo en Curazao el año 1634 o Recife en 1630. La ofensiva pirático-esclavista llevó a los holandeses a intentar la toma del puerto de Callao, en Perú, en 1624, resultando fallido el intento. Pero un año más tarde tomaron Bahía, capital
entonces de Brasil durante casi un año, y en 1630 acabaron tomando también Pernambuco. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.